Estamos con Nelson Villarreal Durán, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Un gusto tener su palabra y sus impresiones sobre este evento. Sostenga el micrófono a esta altura. Sí. Cuénteme. Bien, lo primero es decir la pertinencia, lo que se llama la impertinencia y la oportunidad de haber lanzado este tema. La pertinencia porque se está discutiendo a distintos niveles, se venía discutiendo a nivel de organizaciones sociales, se está discutiendo también hoy a nivel de organismos internacionales, de iniciativas múltiples, de la reformulación del estado de bienestar y el conflicto que esto implica de acrecentar. Por tanto, nos parece una buena oportunidad con una mirada de mediano y largo plazo, porque no es un tema de inmediatez. Hoy el gobierno uruguayo tiene determinados objetivos para este periodo, básicamente lo que son el Sistema Nacional de Cuidados y integrar los derechos sociales en la construcción de un desarrollo conjunto. Por otro lado, tenemos los temas de la fundamentación que diríamos filosófica, política de este tema, que hace a la condición de la dignidad humana, donde es necesario ir construyendo en una sociedad de cambios acelerados la posibilidad de que, de la misma forma que la democracia da los derechos al voto, dar los derechos a la subsistencia y que estos se articulen con la cultura del trabajo, se articulen con los procesos del empleo que son altamente cambiantes. Y finalmente, lo que diríamos, una visión de prospectiva de los derechos humanos que integren a la persona humana en la comunidad y en la sociedad, donde la renta básica se transforma en un instrumento para redefinir el estado de bienestar, no sacando otros derechos, sino sobre todo integrándolo con los derechos sociales existentes. ¿Cómo considera que viene la marcha de los derechos humanos en el Uruguay? Usted está a cargo de la dirección, ¿verdad? En la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Sí. Cuénteme un poquito cuál es su visión. ¿Usted hace que un par de años que está? No, yo asumí hace 9 meses en la Secretaría en septiembre del 2017. La tarea de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia tiene la visión que se llama integral de los derechos humanos, tratando de percibir justamente que no es solamente el pasado reciente el tema de los derechos humanos, que tiene una secretaría específica. Por tanto, yo no estoy trabajando directamente con la temática de derechos humanos y pasado reciente, que verdad y justicia nos es un desafío importante, pero hay que integrar en la conciencia social, en la conciencia política, que los derechos humanos son tanto el pasado lejano, la desigualdad, por ejemplo, de afrodescendientes con la población, de varones y de mujeres, de lo territorial, lo que es en el presente la situación de violación de derechos humanos que se pueden dar en la privación de libertad, que se pueden dar en la falta de vivienda, en la falta de salario digno. Es decir, la visión integral de derechos humanos es lo que nos compete. Y Uruguay, hace pocos días estuvimos en Ginebra dando cuenta de los DECs, de los derechos económicos, sociales y culturales que el país está llevando adelante, y bueno, el Estado uruguayo está financiando, generando lo que se llama una inversión social muy importante, que ha crecido en la última década un 117%. Perdón, repítame esa cifra, 117%. 117% ha crecido el gasto público social en Uruguay en la última década. Es decir, se ha recuperado y se ha invertido más. El salario mínimo ha crecido 5 veces desde el 2005 a la fecha. Obviamente, un salario mínimo no da para vivir, pero hay que entenderlo complementario con los derechos sociales gratuitos, como son la salud, la educación y la posibilidad de oportunidades, digamos, ¿no? Asimismo, digo, la construcción del Sistema Nacional de Cuidados y todos los instrumentos que buscan de alguna manera consolidar la dignidad humana, que sabemos que está violentada en la infancia en algunos aspectos, ¿no? Es decir, está violentada en el hecho de la vulnerabilidad laboral en algunos aspectos, y es necesario entonces trabajar sobre eso y sobre todos los derechos que son conculcados. En el día de ayer firmamos un acuerdo con la ministra de Medio Ambiente, Neida de León, para visualizar la relación entre ambiente y derechos humanos, es decir, cómo una sociedad sustentable, un territorio cuidado, la no contaminación, contribuyen sobre todo a los más vulnerables para que no se les violente su dignidad. Estamos viviendo hoy el tema del desplazamiento de población en el norte del país, que justamente por inundaciones, es decir, que tienen que ver con las formas de producción, que tienen que ver con las formas del tratado del agua, las formas que no solo dependen de Uruguay, sino de la región, de Argentina, de Brasil. Es necesario hacer hincapié en esto, el vínculo entre derechos humanos y ambiente.
Antes de asumir esta secretaría, ¿dónde se los encontraba? ¿Dónde encontraba usted? Bueno, yo soy docente universitario, soy docente de la Universidad de la República en Fundamento Filosófico de las Relaciones Laborales, en Historia de las Ideas, en la Universidad Católica sobre Globalización y Antropología para Ingeniería y Realidad Virtual. Y bueno, trabajé en el primer gobierno de Vázquez del 2005 al 2010 en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el diseño de políticas de desarrollo. Buenísimo, así que lo volvieron a elegir para la gestión de Vázquez. Me volvió a convocar el presidente para asumir la dirección de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Una vez fue Javier Miranda se candidateó como presidente del Frente Amplio y bueno, y quedando vacante ese lugar, fuimos convocados algunos y el presidente me eligió a mí. Le agradezco mucho. No, a las órdenes y quedamos en contacto. Muchas gracias. Por favor. Estuvimos entonces con el secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, contándonos un poco las tareas de su reciente asunción hace 9 meses.